Ahí está. Bueno, y hacemos una cosa, cuando se vayan conectando las vamos aceptando. Bueno, muy bien, entonces arrancamos. Ya las saludé un montón de veces, pero las vuelvo a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Gabriela Forcade, soy parte del equipo técnico de Espacio Serendipia, y bueno, quiero darles la bienvenida a la charla. La charla la denominamos Repercusiones Psicoemocionales del COVID-19, y bueno, la estamos organizando nosotros como Espacio Serendipia. Así que queremos agradecerles a todas estas bellas mujeres que están por acá, el interés por la charla y bueno, por estar presentes. Bueno, capaz que primero arrancar por comentarles de que es la primera vez que hacemos una charla así, con varias expositoras, así que esperemos que salga todo bien. Yo capaz que me ven un poco distraída porque soy la anfitriona, entonces voy a estar todo el tiempo chequeando ahí, viendo si entra gente como para aceptar. Así que bueno, igual voy a estar hablando ahora en esta primera parte y después le voy a dar paso a las compañeras. Bueno, comentarles, las expositoras del equipo psicológico, en esta oportunidad van a ser la licenciada Fabiana Plasencia y la licenciada Joyce da Costa, y les quiero contar un poco de qué van a estar hablando cada una de ellas. Fabiana va a hablar acerca de las primeras reacciones emocionales de la pandemia del coronavirus. También va a hablar del enfoque disruptivo, de las reacciones esperables y no deseadas, y de cómo enfrentar la nueva realidad. Y Joyce nos va a hablar de lo que nos trae el confinamiento, del repliegue hacia adentro, de las conductas en las personas con depresión específicamente, y de la resiliencia. Muy bien. Voy chequeando acá, que nadie más quiera entrar. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier cosa me pueden ir escribiendo ahí al chat. Capaz que comentarles, Gaby, que a medida que vayamos exponiendo y conversando un poco sobre esto, que el chat está habilitado para preguntas, porque de repente uno después se puede olvidar o algo, entonces las pueden ir dejando en el chat, y después sobre el final igual vamos a habilitar un ratito los micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta puntual, pero también las del chat, o sea que a medida que les vaya surgiendo dudas pueden ir perfecto, mandándolas. Bárbaro. Y ahí tenemos el apoyo de Karen Idureta, que bueno, que es psicóloga también de Espacio Serendipia, que ella va a estar aportando ahí, ayudándonos en realidad en la lectura de los chats, porque bueno, así es que repartimos la tarea. Bueno, lo primero que me parece importante decir es que, bueno, esta charla va a apuntar a generalidades sobre el tema, porque, bueno, sabemos que todo lo que tiene que ver con el espectro psicológico es muy amplio. Entonces, bueno, en realidad lo que nosotros queremos aportar desde acá es, bueno, informar sobre el tema y aportar como algunos lineamientos generales y que sirvan de ayuda, ¿verdad? Bueno, eso en primer lugar. Por eso tocamos estos puntos específicos, decidimos, nos fue bastante difícil decidir qué tocar por esto mismo, pero bueno, quisimos profundizar en estos puntos, y estamos abiertos también de que si ustedes quieren que nosotros volvamos a tener otra charla con respecto a este tema, ¿no? A lo psicológico y el COVID y la pandemia, nos puedan poner sugerencias, nos pueden enviar recomendaciones, o capaz que quieren que ampliemos algo de lo que vamos a tocar acá de forma no tan profunda, nos pueden ir ahí aportando también, escribiéndonos al chat, o nos escriben a las redes, o nos pueden mandar un correo, y bueno, y ahí podemos hacer otra charla. Ojalá que esta sea la primera de muchas. También contarles que, bueno, que con Karen Irureta, que es la psicóloga que junto con ella, hacemos el grupo de emociones para niñas y niños. Estamos pensando también en hablar sobre las repercusiones del COVID-19 en niños y adolescentes. Y bueno, esto es todo un tema que también es como muy, 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 muy amplio, porque ya los niños se manifiestan de una manera y los adolescentes de otra. Sí, Karen. perdón que te corto, Gaby, pero por eso Dale. mismo es que bueno, que resolvimos hacerlo en otro capítulo aparte, digamos, para ordenar un poco mejor y de acuerdo a los intereses también, ¿no? Porque de repente alguien que tenga niños en casa, que haya, bueno,
que esté viviendo esto con algún adolescente, con algún niño en edad escolar, también le interese más abocarse a esa temática. Genial, sí, genial, genial. Bueno, bien, así que también, si quieren, si tienen ganas, o si conocen a gente que les pueda interesar la temática, también nos pueden hacer llegar esto, así, bueno, nos ponemos en marcha para preparar la charla para que, bueno, que les sirva de aporte. Bueno, bien, con respecto al funcionamiento ya lo hablamos, pero también hay una función por ahí que capaz que la conocen, capaz que no, pero es de levantar la mano, pero igualmente nosotros vamos a estar atentas siempre al chat, si quieren, pueden utilizar esa función, o si quieren nos ponen que quiere preguntar, o comenten, vayan comentando, y ahí, bueno, vamos a estar leyendo en algún momento de la charla, Karen va a estar leyendo sus comentarios. Bueno, y 10 minutos antes sí, nos gustaría bueno, que nos den un feedback o algún comentario de qué les pareció esta charla, y vamos a habilitar los micrófonos, ¿sí? Bien. Bueno, voy a arrancar haciendo una breve introducción y ya no hablo más y le doy paso a las colegas, porque si no se va a hacer muy largo. Esto en realidad me encantaría hablar un montón, pero bueno, tenemos una hora, así que una hora y cuarto por ahí. Bueno, primero que nada nos parecía importante comentar de por qué ahora y para qué ahora hablar de las repercusiones psicológicas de la pandemia. Entonces, bueno, para esto nosotras nos incluimos dentro de las personas que tuvimos que rearmarnos y, bueno, y enfrentarnos a nuevos desafíos, ¿no? Y como psicólogas, como personas y como espacio Serendipia, como un espacio incipiente en el barrio, también nos implicó un montón de acomodaciones y de cambios en este nuevo rol de nuestra profesión, y uno es este medio, ¿no? Utilizar el medio tecnológico como un medio de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también tuvimos que aprender acá rápidamente y adaptarnos para seguir funcionando. Entonces, bueno, sentimos que ahora, después de un tiempo bastante prolongado de haber transitado por la pandemia, estamos por lo menos, si se quiere, no sé, armadas, o bueno, como con más elementos como para empezar a pensar y empezar a reflexionar acerca de estos aspectos psicológicos, ¿no? Que son tan importantes. Porque bueno, a lo que nos hemos enfrentado desde todos lados como un bombardeo de sobreinformación fue el cuidado de lo físico, ¿verdad? Todo lo que nosotros escuchábamos era, bueno, usar el tapaboca, el distanciamiento social, el confinamiento en los hogares, bueno, está todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Y bueno, todo eso apuntado a lo físico, pero nada al cuidado de la salud psicológica, que es tan importante. Bueno, entonces, en realidad nosotros creemos yo voy mirando acá el chat, perdón, creemos que en realidad eso fue importante, era muy importante para que el virus no se expandiera, y que en realidad, porque era lo urgente, ¿verdad? Y bueno, y había que hacerlo. Pero bueno, ahora nos parece que hay que hablar de lo psicológico, porque desde acá, desde Espacio Serendipia, como también les decía hoy que teníamos pensado la charla para los niños y adolescentes, porque recibimos mensajes de padres preocupados, mensajes diciendo que habían visto como conductas nuevas en sus hijos, conductas raras que no entendían, conductas vinculadas con algún tipo de regresión. También desde lo psicológico, el celular de Serendipia explotó en un momento, y bueno, nosotros como profesionales pudimos hacer como unos primeros auxilios psicológicos, pero realmente no dimos como mucho abasto. Entonces, bueno, nos parece por eso aportar desde el lugar que nosotras podemos este granito de arena, y por eso también estamos grabando esta charla. Para las que quiera, después nos la puede pedir y pueden mandársela a familiares, a personas que crean que les puede servir, porque bueno, porque es eso, porque lo importante es hablarlo, ponerlo en palabras, expresar sentimientos, ¿no? Empezar a conceptualizar un poco y tratar de tener un rumbo de hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Porque bueno, yo creo que también es como volver a empezar para todos, ¿no? Una de las cosas que sí queríamos mencionar, y ya termino, que nosotros somos conscientes de que hubieron personas que estuvieron afectadas, y en este caso nosotros nombramos más afectadas de repente por ser más vulnerables, y nombramos, por ejemplo, a algunos niños, a las mujeres, a las personas con algún tipo de discapacidad, y también a los adultos mayores.
A veces el tema de quedarse en casa está bueno para algunas personas, pero para otras personas puede ser una cuestión como de riesgo, ¿verdad? Entonces eso, nada, nos parece importante también mencionarlo, y sabemos que también es un tema bueno, que ahí hay que profundizar mucho, y que, bueno, ojalá que todos los profesionales de la salud mental puedan también empezar a pensar y empezar a, no sé, a estar como más en contacto también con esa población, ¿verdad? Bueno, bien. Bueno, ahora yo le voy a dar paso a Ale. Ale, no sé si vos querés que yo vuelva a Perfecto, mencionar, dale. ¿querés que vuelva a mencionar tus puntos o querés que...? No, perfecto, arrancamos si querés. Bien, Arrancamos. bueno, Ah, bien, yo voy a estar por acá. bien, gracias Gaby. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Ya Gaby me presentó, mi nombre es Fabiana Alejandra, porque algunas me conocen como Fabiana, otras como Alejandra, por eso, bueno, me vuelvo un poquito a presentar. Me ven bien y me escuchan bien, ¿verdad? Bien. Bueno, primero que nada agradecerles que se hayan sumado a esta propuesta, ¿verdad? Que bueno, como decía Gaby, lo que pretendemos es tan solo reflexionar en algunas de las repercusiones que ha tenido el COVID-19, ¿no? Esto pretende ser una instancia de intercambio frente a esta nueva realidad que se nos presenta y decimos que en algunos casos irrumpió, es decir, a nosotros nadie nos avisó que esto se venía, si bien, bueno, acá tenemos a alguien que está en Europa, y sabíamos que la pandemia ya estaba en Europa, y que había pasado por algunos países de Latinoamérica, digo, podíamos pensar que, bueno, hubo algo de la negación, ahí se me fue, a ver, ahí me ven, sí, bien. Podríamos pensar que, bueno, que hubo algo de la negación, o algo de la ingenuidad, en donde en muchos casos decíamos, no, el COVID no va a llegar al Uruguay, parecíamos como que, bueno, éramos inmunes a la llegada del virus, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó. Y cuando llegó no estábamos como preparados para esta nueva realidad y para lo que se venía, ¿no? Hace unos días un ex docente de facultad en una charla comentó un concepto que me gustaría como de alguna manera transmitirlo, ¿no? Y repetirlo porque me parece que está bueno. Frente a este nuevo escenario y frente a la emergencia sanitaria, de alguna manera la ciencia parece no poder dar respuestas, ¿no? Es decir, no aparecía vacuna, no aparecía como ningún medicamento, y el único fármaco, o por lo menos el único fármaco que nos protegía ante la irrupción del virus o ante la llegada del virus, era el aislamiento, ¿no? Y de alguna manera podríamos pensar o teorizar que que este fármaco igual aislamiento podría tener efectos adversos, ¿no? Y bueno, la hipótesis podría ser a mayor aislamiento, mayores consecuencias psicoemocionales, ¿no? Algo así. Pero bueno, antes que nada, y antes de hablar de estos efectos como secundarios o estas consecuencias de este fármaco, de este posible fármaco, me gustaría referirme como a este primer impacto. ¿Qué es lo primero que sentimos ante la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Cuáles son las primeras reacciones que aparecen? Y bueno, una de las primeras reacciones es el miedo, ¿no? Este miedo que nosotros desde la psicología decimos está relacionado con los miedos más primitivos, ¿no? El miedo a la muerte, esos miedos más arcaicos, el miedo también como a la propia supervivencia, es decir, teníamos el miedo a la muerte propia, la muerte de un ser querido, también el miedo a no poder sobrevivir por no tener alimentos o por la escasez de alimentos. Luego la incertidumbre, esa incertidumbre que, bueno, a ver, ¿qué quiere decir el término incertidumbre que hoy por hoy está como muy de moda? Es el no saber qué va a pasar mañana, qué va a suceder mañana, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar? En muchos casos el trabajo se vuelve a la casa, en otros casos también el seguro de paro. Entonces surge la pregunta, ¿cómo voy a trabajar mañana? ¿Trabajo desde casa? ¿Voy al seguro de paro? ¿Me van a despedir? Todas esas preguntas por no poder como proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Y bueno, y esta pérdida de rutinas, ¿no? Que generalmente estábamos acostumbrados a que los hijos iban al colegio o iban al liceo, nosotros íbamos a trabajar, y aparece como también esa sensación como de pérdida de control, ¿no? Los seres humanos estamos como muy acostumbrados a tener el control sobre las cosas, ¿no? Es decir, bueno,
a tal hora me levanto, a tal hora me acuesto, todo como esas rutinas y ese control que parece como perderse, ¿no? Y también algo que no es menos importante es que el otro aparece como una fuente o posible amenaza de contacto. ¿A quién no le pasó los primeros días cuando estalló todo esto de ir al supermercado y mirar al otro como con cara rara, como decir, me puede contagiar, ¿no? El otro aparece como un agente de contagio o un posible agente de contagio. Entonces decimos que esta emergencia sanitaria aparece como lo que llamamos un evento disruptivo. Y bueno, ¿qué sería un evento disruptivo? Voy a ir un poquito a la definición. El evento disruptivo sería todo evento con aquella capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración. Es aquí en donde esta nueva realidad aparece como con tal magnitud que nos deja como paralizados, y no sabemos un poco como para dónde arrancar, ¿no? Si bien nuestra condición humana presenta como esa característica de la adaptabilidad y la plasticidad como nuevos acontecimientos, esta se ve amenazada. Y es como el entorno, o todo lo que viene como desde el afuera y hasta desde el propio semejante, digamos, que aparece como generador de riesgo, ¿no? Y otra de las reacciones que vemos también es como un aumento en el consumo de la información. Los primeros días, recuerdo que, bueno, todos estábamos como pendientes del noticiero, aquellos noticieros que duraban hasta 2 horas, en donde lo que se manejaban eran, bueno, las cifras, a ver cuántos contagios, cuántos infectados, cuántos recuperados, hasta también queríamos saber si había muertes, las noticias que las consumíamos desde nuestro país y también desde el exterior, que venían como un poco de todos lados, ¿no? Y este uso excesivo de la información, que como veíamos también ponía el acento en 2 cosas, ¿no? En las posibles vías de contagio y en los síntomas físicos, es decir, cuáles eran las posibles formas de no contraer el virus. Y poco y nada se ponía el acento en aquellos aspectos relacionados con las emociones, con el miedo, con la tristeza, con la angustia que nos estaba generando todo esto de romper como con nuestros lazos afectivos, de no poder, encontrarnos con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestra familia, ¿no? Y esto quedaba también como en contraposición con el propio concepto de salud que maneja la OMS. A ver, la Organización Mundial de la Salud define el término salud como aquel estado de bienestar físico, mental y social. Y en muchos casos veíamos que no había enfermedad física, o sea, la ausencia de una enfermedad física, pero sí lo que incrementaba era el malestar psicológico. Hoy hay estudios que nos están diciendo que 1 de cada 4 personas experimenta el malestar psicológico. Y este malestar psicológico aumenta los riesgos de sufrir depresión, aumento de consumo o ingesta de drogas, y también el incremento de la ansiedad. Es decir, que por un lado estábamos cuidándonos de no contraer el virus, pero por el otro lado estaba el aumento de este malestar psicológico. Entonces, bueno, nosotros creímos que era importante como la finalidad o el objetivo de esta charla, era como dejarles aquellas reacciones que serían como esperables de acuerdo a la magnitud de este evento, o de acuerdo a la magnitud de esta nueva cotidianidad, porque prefiero no llamarle realidad, ¿no? Prefiero no llamarle nueva realidad, sino cotidianidad. Entonces, desde ahí es que me gustaría como poder discriminar aquellas reacciones que serían como esperables, ¿no? De acuerdo a las características de lo que nos ha venido pasando, ¿qué es lo esperable? Y ahí distinguirlas de esas reacciones que serían por ahí no tan deseables o no tan esperables, sobre todo si persisten en el tiempo. Entonces, como reacciones esperables tenemos la irritabilidad, por momentos vamos a estar muy bien, y por momentos puede que estemos como mucho más alertas y mucho más irritables. Y eso es una emoción que también es bien válida, de acuerdo a lo que estamos viendo, y de acuerdo a todos estos cambios que hemos venido como desarrollando. La inestabilidad del humor, quizás en un mismo día vamos a pasar por un momento de estar bárbaro y por un momento de estar como medio bajón y medio palazón bajo. Y tenemos que reconocerlo y podernos permitir esas formas de estar. La preocupación,
que puede pasar o que puede como variar, ¿no? De ser una preocupación como excesiva a una evitación, es decir, estar como consumiendo todo el tiempo información y queriendo saber cómo va el avance del virus, o queriendo evitar y decir, bueno, no quiero saber nada de esto, no me quiero ni siquiera aprender el informativo. Después, bueno, la tristeza y después esta otra sensación como de no saber cómo organizarnos. A ver, antes teníamos un horario para entrar a trabajar y para salir de trabajar. Puede que si nos mandaron el seguro de paro no tengamos ese horario. Entonces, ¿cómo nos podemos como organizar? Y esa sensación de no saber cómo organizarnos también es bien válida. Bien. Por otra parte, discriminar esto que hablé primero de las reacciones no deseables o que por lo menos no deberían persistir en el tiempo, ¿no? Y que, bueno, que si persisten en el tiempo van a ser como factores de alerta, ¿no? Si estos miedos van en aumento y si empezamos como a tenerle miedo un poco a todo, ya eso no es un buen síntoma. Después el aislamiento excesivo o la poca o nula comunicación. A ver, que nos hayamos tenido que distanciar del otro no quiere decir que nos tengamos que aislar. Sabemos que no todos manejan, bueno, todo esto del Zoom y todas estas nuevas herramientas de comunicación, pero el que no maneja Zoom o el que no maneja WhatsApp puede agarrar el teléfono de línea y también llamar a un familiar, llamar a un amigo, es decir, mantenerse como en contacto y como con la forma de comunicación que encuentre, pero sí el mantenerse en comunicación. Después el desgano puede no ser un buen síntoma si persiste en el tiempo, o sea, no es lo mismo estar desganado un día y que un día, a ver, nos quedemos en pijama todo el día, bueno, pasar toda una semana en pijama y no querer levantarnos. Son como dos cosas como bien distintas y es ahí donde queremos como establecer esa distinción. El abatimiento, es decir, esta sensación de, no, esto no va a funcionar, de acá se viene algo horrible, esta cosa como de pensamientos como muy, muy catastróficos, muy, muy trágicos, ¿no? Y después la pérdida de hábitos, y sobre todo los hábitos de autocuidado, ¿no? El hábito del baño, el hábito del sueño, las conductas de una alimentación relativamente saludable, todos estamos ingiriendo un poquito más de dulces, pero hasta por ahí, tampoco nos tenemos que ir como al otro lado, ¿no? Y bueno, y creemos que esto es importante, ¿no? Bueno, que todas estas reacciones no deseables, esas son las que tenemos que estar como bien alertas. Y ahora le voy a dar paso a la otra colega Joyce, que nos va a hablar un poquito de por qué estar alertas a estas reacciones no deseables. ¿Vas vos, Joyce? Bien, sí. ¿Me escuchan? Sí, bueno, primero buenas tardes para todos, para todas las que están. Gracias por acompañarnos. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía Fabiana de estas reacciones, bueno, algunas no son deseadas, pero sí son esperables a la vez, ¿no? Porque está dentro de lo que nos tenemos que permitir sentir o que nos pase. Tenemos la tristeza, ¿no? A ver, aguárdame un segundito. Ahora sí. La tristeza, ¿no? Que ¿quién de nosotros no ha estado triste, ¿no? Con esta noticia de la pandemia, desde enero, febrero que fue surgiendo, y seguramente en estos 2 meses y pico, que vamos en el transcurso de la pandemia y esto del COVID, hemos tenido como varios o sentimientos o reacciones. Pero un poco, como decía Fabiana, hay reacciones y sentimientos que están dentro de lo esperable. Entonces, queríamos conversar un poquito y contarles, a ver, bien la diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. No es lo mismo. Entonces, como para saber diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. En cuanto a la tristeza, es un estado de ánimo que en nosotros los seres humanos está dentro de lo normal. Es un estado de ánimo que puede venirnos, por ejemplo, en esto de que mucha gente ha ido al seguro o directamente se quedó sin el empleo, puede estar triste por eso, o también por una separación o por alguna circunstancia particular negativa. Bueno, tenemos que permitirnos estar tristes, ¿no? Porque es un estado de ánimo normal. Y es pasajero, que esa es una de las diferencias, ¿no? La tristeza es pasajera. Es normal, es esperable ante determinadas circunstancias, pero es pasajera.
y es un estado de ánimo normal, a diferencia de la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo, porque ya nos empieza como a trastocar y empezamos a tener otras conductas que ahora vamos a ver un poquito, ¿no? Y como dijimos anteriormente, es relativamente pasajero, el pasajero la tristeza. Ya la depresión es como que se va instalando en nosotros, pasa un día y estamos tristes, pasan 2, 4, 5, 10 días y estamos tristes, ya ahí como que tenemos que preguntarnos, ¿es tristeza o tal vez habrá algo más? Entonces, bueno, en la tristeza, por lo pronto, también uno puede lograr por qué está triste. Estoy triste porque terminé una relación, estoy triste porque me mandaron al seguro, estoy triste porque tenía algo planificado que no lo estoy pudiendo llevar a cabo. Entonces, en la tristeza podemos identificar cuál es el o los motivos que nos tienen triste. Mientras que en la depresión, la persona no es capaz de identificar. Uno le puede preguntar qué es lo que te está pasando y no sabe definir o no sabe cuál es el o los motivos que lo tienen con ese malestar, ¿no? Entonces eso como para marcar un poquito la diferencia entre lo que es tristeza y depresión, ¿sí? Ya la depresión entonces es un malestar, primero que es un trastorno del estado anímico, ¿no? Que implica un desorden en nuestro estado de ánimo, como veníamos diciendo, y tiene algunas manifestaciones en varias esferas de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, en lo conductual, donde aparece, además de la tristeza, aparece el llanto, también puede aparecer lentitud, por ejemplo, una persona que era más activa ya hace todo le lleva más tiempo, y esto lo vemos incluso en la postura de la persona, ya cuando la depresión es como avanzada, hasta caminan encorvados, y uno eso lo puede ver. Puede notar la diferencia. Entonces, dentro de lo que es la esfera conductual, tenemos el llanto, la lentitud de la persona o la agitación. Tiene dificultad para comunicarse con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Ya también, como mencionaba Fabiana, esto del autocuidado, ya como que la persona ya no se arregla tanto, que capaz que un poquito nos ha pasado en casa, que al estar más en casa, capaz que un día nos quedamos en pijama, ¿por qué no? El tema es que cuando eso ya empezamos a tomarlo como un hábito para el día a día. Bueno, es un poco desde lo conductual. Después de lo cognitivo hay como una dificultad para concentrarse, hay dificultad para retener, dificultades para memorizar o para retener determinadas cosas. Después rumiación o pensamientos continuos en nuestra mente que pueden ser negativos. Por lo general la persona con depresión tienden a ser negativos. Y hasta puede llegar, en una depresión mayor, puede llegar incluso a ideas de muerte. Después, en cuanto a lo emocional, bueno, la tristeza, el desamparo, la desesperanza, la persona, bueno, no tiene proyectos a futuro, no puede proyectar, siente que en nada le va a ir bien. El autodesprecio, se desvaloriza a la persona misma, siente frustración, siente una sensación de fracaso, de vacío, ¿no? Y estas son cosas que en el depresivo, la persona con depresión, es un malestar grande que le genera, ¿no? Después también se sienten siempre aburridas, no están motivadas. Y después también tenemos desde lo motivacional, ¿no? No tienen motivación para iniciar una tarea, una actividad, iniciativa para X cosas, ya no la tiene. Ya va perdiendo la capacidad para disfrutar de determinadas actividades, por ejemplo, leer, escuchar música, hacer deporte. Bueno, la persona como que ya le da lo mismo o directamente ya no le llama la atención, como ese desinterés, esa indiferencia. Y después dentro de la esfera somática puede ser que aparezca alteraciones en el sueño, ya puede ser insomnio, puede ser el insomnio, por ejemplo, que le cuesta dormirse a la persona, o directamente el insomnio de mantenimiento, que es cuando se despierta a la mitad de la noche y no vuelve a conciliar el sueño.
Entonces, esto como que se ve. Cefaleas, que puede ser dolores de cabeza, después disminución en el deseo sexual, cansancio, molestias, son como esos dolores que vamos al médico y te hacen el chequeo y no nos encuentran nada. Entonces, pensamos en la depresión porque a su vez tenemos como esta clasificación, ¿no? De que podemos ir desde una depresión leve hasta una depresión mayor, que incluso esa depresión mayor puede llevar al suicidio, ¿no? Como tenemos en nuestro país altos índices de suicidio, bueno, lamentablemente muchas personas con depresión terminan en esto. Por eso es importante también trabajar desde la prevención. Pero bueno, el tema de estas conductas y las esferas que vemos afectadas en las personas o en nosotros, interfieren en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida diaria. Y ahí es cuando empezamos a ver que la persona ya no se asea, ya vive encerrado, por ejemplo, ya no hace actividades que antes hacía. Entonces como que ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué me está pasando o qué le está pasando a fulano o a X persona, ¿no? Después, como les comentaba, puede ir desde una depresión leve, que el estado de ánimo deprimido, bueno, algunas de estas características que ya les dije, y pueden tener una duración de un mínimo de 2 semanas. Perdón. Ya, si esto se sigue manteniendo en el tiempo, ya puede llegar a ser moderada o incluso grave, como les comentaba anteriormente. Después, dentro de lo que es la depresión, hay factores que contribuyen, que justamente ahora estamos en un momento que como que está contribuyendo, lamentablemente, ¿no? A todo esto tanto el aislamiento como, bueno, el distanciamiento físico de las personas, de unos para con otros, está llevando justamente a que sea un factor que, bueno, que refuerce la conducta de una persona con depresión, porque si la persona que es depresiva se aísla, le gusta estar solo, y a eso le sumamos que, por ejemplo, ya no tiene que ir a trabajar, ya no se puede juntar con sus amigos ni con su familia, es como que se refuerza esa conducta y lamentablemente puede, bueno, haber un aumento de más signos o síntomas de esta depresión. Pero bueno, como factores contribuyentes de la depresión pueden ser factores sociales, como esto de la pandemia, una crisis económica, catástrofes naturales, son factores que pueden contribuir. Después tenemos, por ejemplo, un factor biológico, que por ejemplo, en situaciones de estrés hay determinados neurotransmisores que en nuestro cerebro no son segregados, entonces también a causa de eso puede venir una depresión. Y también psicológicos, ¿no? Factores psicológicos, como por ejemplo alguna situación que hayamos vivido en algún momento, o algún trastorno de personalidad, son factores que pueden contribuir a la depresión. Y después nos pareció como importante en esto de la depresión tomar como 2 puntos bien claros. Uno es el ritmo circadiano, que cuando hablamos de ritmo circadiano estamos hablando de todo aquello que hacemos en un día, en 24 horas, de nuestras rutinas, nuestras horas de sueño, nuestras horas de descanso. Es un conjunto de costumbres diarias que solemos nosotros llevar a cabo, ¿no? Ahora, en la persona con depresión, este ritmo circadiano está alterado. ¿Por qué? Porque actividades que hacía ya no tiene ganas de hacerlas. La cantidad de horas que antes dormía, ya ahora o duerme más o duerme menos. Entonces el ritmo circadiano de la persona con depresión se ve alterado, ¿no? Y es un poco que creo lo que nos está pasando ahora también, ¿no? Con esto de estar más en casa, si bien ahora como que estamos algunos entrando en más actividad, van a empezar las clases nuevamente, se van a retomar, pero bueno, es como que esto de el haber estado en casa más tiempo y saliendo solamente para lo necesario, nos ha alterado la rutina. Ya el que iba a trabajar y no iba a trabajar estaba más tiempo en casa. Entonces
capaz que también nuestras horas de sueño. ¿Quién de nosotros capaz que con todo esto se nos alteró el sueño o dormíamos más y capaz que hasta decíamos, no sé, duermo más y estoy cansado, y sin embargo capaz que estábamos más tiempo en casa? Entonces el ritmo circadiano en la persona con depresión ya de por sí está alterado, las rutinas, las horas de sueño. Y si a esto le sumamos lo de la medida sanitaria y estar más en casa, imagínense que esto va en aumento, se va incrementando. Y de igual forma el aislamiento. Con esto del quédate en casa para cuidarnos, a una persona con depresión es como reforzar esta conducta, como de encuevarse, como de meterse en la cueva, de estar en su cuarto, y a eso le sumamos que está en el cuarto, y además no va a trabajar, no se junta con sus amigos, y pierde un poco el contacto con los vínculos que la persona tiene. Entonces, me pareció que era importante tomar como estos dos puntos, ¿no? El aislamiento y el ritmo circadiano como aspectos que en la persona con depresión se ven afectadas, y con esto de la pandemia aún más. Entonces, capaz que podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona, ¿no? Digamos, con depresión, o que sabemos que tiene algunos de estos signos. Bueno, primero, intentar mantener el contacto. Capaz que ahora no nos podemos ver, pero como decía Fabiana, todos nos estamos como reacomodando y aprendiendo también con esto de las nuevas formas de comunicación. Bueno, además del WhatsApp, tenemos el Zoom, hay otras plataformas también, pero bueno, capaz que a algunas nos cuestan más que a otros. Pero en la persona con depresión, si tenemos un amigo, familiar, estaría bueno como poder ver esa forma de, bueno, una llamadita por teléfono, o una videollamada, intentar seguir en comunicación con ese familiar, con ese amigo. También es importante esto de ayudarlo a establecer rutinas, porque si no, capaz que en vez de 8 horas duerme 12 o duerme más. Esto de estar en casa a veces nos lleva a que nos queden alteradas las rutinas, y bueno, eso justamente en la persona con depresión es lo que tiene alterado. Entonces capaz que tenemos que ayudarlo a organizarse en las tareas, horas para dormir, horas para hacer ejercicio, horas para comunicarnos. Y bueno, y después también trabajar, a modo de trabajar desde la prevención, que es lo que intentamos hacer, es bueno, brindarle ayuda. Si necesita ayuda, consultar a un médico, si necesita una consulta con psicólogo, y si lo necesita con psiquiatra también. Y eso es un poco la forma desde nuestro lugar que podemos ayudar como seres humanos, ¿no? Entonces, como vemos que con esto de la pandemia están estas medidas sanitarias, que si bien son necesarias, también vemos que en algunas personas llegan a ser contraproducentes. Entonces, desde nuestro lugar queremos trabajar desde la prevención, ¿no? Porque sabemos que después de esto, probablemente ya está habiendo un aumento de personas con depresión y bueno, suicidio y demás, y pensamos que después de esto, ojalá que no, pero creo que puede llegar a haber un aumento como en otras crisis que han habido. Pero bueno, la idea era un poquito marcar la diferencia entre la tristeza, la depresión, y bueno, y ver cómo en las personas con depresión algunas de las medidas sanitarias pueden llegar a ser contraproducentes. Pero bueno, también creo que desde nuestro lugar y estando informados es como también podemos ayudar a esas personas. Así que, bueno, no sé si capaz que algo no se entendió o algo. Bárbaro, Joy, tenemos ahí una pregunta, Karen, te doy a vos el paso. Sí, justamente tenemos una pregunta de Natalia, que consulta qué recomendaciones se pueden realizar para no perder estas rutinas de alguna forma en este momento particular. No sé si No sé si se entendió, ¿se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Bien. Bueno, no sé si quiere contestar Fabiana o... Fabi, vos estás muteada, no te escuchamos. Si querías hablar. Ahora. Ahí. Bueno, bien. Podemos contestar las dos, Joyce. Yo simplemente creo que en esto de las rutinas es algo como bien complejo, porque muchas veces lo de las rutinas nos viene
desde lo institucional, ¿no? Es decir, estamos ya desde chicos, estamos acostumbrados a las rutinas de escuela, de colegio, liceo, horario de entrada, horario de salida. Entonces, es como bien complejo armarnos nosotros las rutinas, ¿no? Y por ahí, yo siempre lo que trato como de recomendar es que de a una rutina por vez, ya tan solo teniendo un horario como para despertarnos y un horario como para acostarnos, eso ya es como bastante. Y después, bueno, lo básico, quizás la hora del almuerzo, con cierta como flexibilidad, ¿no? También en esto creemos que es como bien importante el poder, si bien nos armamos rutinas, que estas puedan ser flexibles, ¿no? Que no sea como, bueno, todo tan cuadradito, porque bueno, tenemos que darnos ciertos como permisos. Pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta, pero por ese lado, ¿no? Capaz que algunas actividades que puedan tener 1 o 2 horarios, y eso ya es bastante. Sí, ¿Ah? capaz que como para complementar un poquito ahí, lo que tiene la rutina es que son bastante organizadoras del psiquismo, ¿no? Por eso, sobre todo, por lo menos con los niños, lo que hacemos es siempre estar adelantándoles un paso antes de lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a levantar, ahora vamos a desayunar, ahora vamos... Bueno, entonces nosotros como adultos también, y eso también es importante para los que tienen peques en casa, para los papás, que primero hay que organizarse uno como adulto, ¿verdad? Para que después se puedan organizar ellos como niños. Pero lo más importante es tratar dentro de lo posible organizarse y tener rutinas. Eso es importante. Sí, yo a veces, incluso con adolescentes, o digo, un poco lo que sugiero, como de sugerencia, es, a veces hasta es necesario hacer como un tipo cronograma, con cierta movilidad, ¿no? Por supuesto, con flexibilidad, porque no se trata de ser 100% exigente, ¿no? No viene por ese lado. Porque también tenemos que permitirnos, bueno, hay días que sí tenemos ganas de hacer determinadas cosas y hay otros días que capaz que no, ¿verdad? También permitirnos eso, tampoco sobreexigirnos por tener que cumplir una rutina. Hasta incluso podría ser necesario, si nos cuesta mucho cumplir con la rutina, bueno, hasta horarios, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, me levanto entre las 8 y las 9, y jugar un poco con los horarios, desayuno, hago mandados, leo, no sé, puede ser una forma para ayudar a organizarnos, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ahora que tenemos más tiempo, bueno, pero que también en qué utilizamos el tiempo, ¿no? Pero me parece que esto de, a veces cuando nos cuesta mucho esto de las rutinas, capaz que me parece que puede llegar a ser necesario esto de marcar un cronograma con horarios más o menos, como para ayudarnos y un poquito obligarnos a nosotros a cumplir con eso, teniendo flexibilidad también, ¿no? Y también pensaba la organización del uso de los espacios dentro de casa, que a veces es difícil, obviamente, y bueno, y más, sí hay muchas personas en la familia, pero sí tratar de por lo menos buscar ese lugarcito, ¿no? Para, bueno, teletrabajar, o para que los adolescentes, por ejemplo, se conecten para hacer las tareas en las plataformas, bueno, que están utilizando. Sí, ahí Natalia justamente pregunta con los adolescentes cómo podría ser. Bien, y bueno, ahí es un poco eso que decía Joyce, ¿no? La organización como en una planificación, puede ser también gráfica, ¿verdad? Que el adolescente sepa qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, y eso del uso de los espacios también me parece algo importante, ¿no? Como sostener eso. Sí, y también tener como en cuenta de que esto, a ver, esto es como un gran desafío, ¿no? Estamos como aprendiendo a vivir en una nueva realidad, ¿no? En esta nueva realidad en donde los espacios pasan a ser como habitados por todos. Entonces, tenemos como el doble desafío de podernos relacionar con el afuera de una forma distinta, y también en lo intrafamiliar el ir pudiéndonos como acomodar a esta nueva realidad. Entonces, es como bien desafío, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, lo que podamos, tampoco es como el sobreexigirnos demasiado, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, hay otra pregunta de Janina, que dice, ¿cómo manejar el tema de tener que ser de alguna manera la maestra de nuestros hijos, que en su caso tiene 6 años, y que cada día valora más el trabajo de los y las maestras? Me parece que este también es otro gran tema, ¿no?
Sí. cumplir más de un rol en casa a partir de hoy, esto de que, bueno, además de que trabajar, bueno, de ayudar a nuestros hijos y bueno, tener como varios roles en uno. Sí. También, Organizarse Sí, también, yo sí, hice la Fabi. organización ahí es como fundamental, me parece, ¿no? y también hablábamos, incluso ayer con Joyce lo hablábamos, como este cambio de roles que se da como en todo, ¿no? La mamá pasa a ser mamá maestra, nosotros también cambiamos, ha cambiado también los roles nuestros en donde, si bien somos adultos, pasamos a ser como cuidadores de los adultos mayores. Estábamos acostumbrados que a nuestros abuelos o a nuestros padres nosotros éramos cuidados por ellos y hoy, antes de ir a sus casas, pensamos 10 veces antes de hacerlo, bueno, o en muchos casos dejamos de verlos, ¿para qué? Como para cuidarlos. Y esto también implica como esta cosa del cambio de roles. Los roles están siendo como bien distintos. Han cambiado hasta los roles dentro de las organizaciones laborales, ¿no? El teletrabajo cambió los roles también de la organización laboral. Sí es un escenario como bien, bien distinto. Bien, bueno, no sé si... ¿Alguna otra pregunta o sigo yo? Por ahora no hay más preguntas. Si querés seguir, Fabi, un poquito más. No, también Y en todo caso, al final volvemos a habilitar el tiempo para más preguntas y bueno, que evacuar más dudas. Perfecto. A ver, acá hay una más. A ver. querés leerla o Karen, no sé. Ahí llegó una pregunta de Silvia, que dice, cuando somos solo 3 adultos, ¿qué hacer? Bueno, igualmente creo que está como, no sé si la palabra exacta es jerarquía de roles, pero los roles tienen que estar como bien diferenciados, ¿no? Digo, hay que como que ir, siempre está mamá, papá, y bueno, siempre tienen que haber como figuras de autoridad, no sé exactamente a qué te referís con 3 adultos, pero siempre tienen que estar como las figuras de autoridad que estén como bien marcadas, ¿no? Más allá de que sobre todo en esta cosa como de la dinámica con la familia y con los padres, a veces los padres tienen que hacer un poco también de pares con los niños, ¿no? Porque falta como toda esta cosa del contacto con los niños. Pero los roles igualmente creo que tienen que estar como bien, bien marcados. No sé si va por ahí la pregunta o si queda contestada. Y también capaz que tal vez ver, bueno, a ver, qué cosas podemos hacer, también los espacios para cada uno en lo individual y también algunos espacios que puedan compartir, ¿no? Ahí también capaz que va el tema de la organización, bueno, por ejemplo, los mandados, quién hace mandados, quién cocina, no sé, me parece que es necesario, porque incluso ahora con esto de estar más en casa, también hay más adultos en la casa, o más gente en la casa que lleva como a organizarnos de otra forma. Compartimos más tiempo y me parece que es importante tanto que la persona tenga su espacio en lo individual para hacer lo que quiera, pero también para compartir esos espacios con otros, por ejemplo, en el almuerzo, en la tarde, a ver qué te gusta a vos, juego de mesa, o ver una película. Eso es como también bueno, buscar una nueva forma para sobrellevar esto y que, bueno, y que sea de la mejor forma, ¿no? Ahí es donde, bueno, capaz que al compartir más tiempo, tenemos que, bueno, más comunicación, a ver qué es lo que quiero yo, pero también lo que quiere el otro. Me parece que Sí, también va justamente por yo ahí. pensaba en esto, ¿no? Porque digo, esto es una nueva forma de vincularnos y un desafío para todos. El tema de los vínculos es a veces, bueno, empezar a conocer a la persona con la que estoy conviviendo, ¿no? Porque lo que tenía la rutina, lo que tenía el trabajo y lo que tenía que yo me vaya de mi casa, no sé, 9, 10 horas, es que bueno, en el rato capaz que estaba con mi familia, lo compartía y tenía ese tiempo de calidad y bueno, por ahí no veía cosas que ahora en la convivencia 24/7 es como que, bueno, saltan mucho más evidentes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de compartir y como reencontrarnos y empezar bueno, a ver qué comparto con el otro es importante, pero también así es importante los espacios en solitario, ¿no? Que cada uno pueda decir, bueno, ahora es un momento para mí. Entonces yo, no sé, me encierro en mi cuarto, se me ocurre y quiero escuchar esta música, voy y lo hago, me lo permito hacer. Tampoco es que yo tengo que estar todo el tiempo con el otro, ¿no? Y bueno,
porque uno como persona también necesita como ese momento de introspección, o si tengo ganas de llorar, lloro, como permitirme también eso, ¿no? Que el estar con mi familia no sea, bueno, no sea una carga, ¿no? O sea, que si puedo compartir tiempo de calidad, genial, pero también poderme permitir esos espacios en algunos rincones de mi casa, ¿verdad? Eso me parece que también es importante. Bien. Bueno, van surgiendo algunas preguntas más, pero si les parece, Fabi, seguís vos, y al final retomamos nuevamente y volvemos a responder, ¿les parece? Buenísimo, bárbaro. Bueno, en realidad quería cerrar como con un concepto que me parece como importante como para poder transmitirlo, ¿no? Si bien la magnitud de todo esto ha sido como bien distinta, seguramente esta no es la primera vez a la que nos enfrentamos como a dificultades, ¿no? La vida como nos ha enfrentado millones de veces, y si nos paramos en esto, nos damos cuenta de que muchas veces nos enfrentamos como a situaciones difíciles, ¿no? Y una de las posibilidades de vencer estos obstáculos es como el poder pararse y tomar distancia frente al problema, ¿no? Y bueno, y una de las capacidades que nos permiten esto es el afrontamiento, ¿no? Este es un concepto que en 1984 Lazarus y Folkman desarrolló, y bueno, y ha tenido como mucha importancia en la disciplina nuestra, en la psicología. Ellos lo definen como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar las demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para el individuo. Y esto tiene que ver con esa capacidad, no solo de enfrentar la dificultad y poder sortear este obstáculo, sino también con el poder gestionar estas emociones, ¿no? Con el poder gestionar estas emociones que nos generan como ese malestar, ¿ah? Estas emociones de tristeza, de angustia, es decir, hablamos como de esto de tomar contacto, ¿no? De tomar contacto con esta tristeza, con esta angustia, y poder gestionarla, ¿no? Y muchas veces de gestionarla es poder ponerla en palabras, es decir, hoy estoy triste, y no tener miedo de decir, hoy estoy triste porque toda esta situación me está generando tristeza, y porque, bueno, porque me quedé sin trabajo, porque me mandaron al seguro, o porque me cuesta convivir con mi marido que está 8 o 10 horas en casa, o con mis hijos, es decir, poder como gestionar estas emociones y estos sentimientos que vienen, ¿no? Algunos autores también hablan como de esas estrategias de afrontamiento, y quería solo mencionar, para no extenderme mucho, 2 o 3, para que nos queden como un poquito ahí, ¿no? Mantener un control activo del problema, es decir, en este caso el virus está, ¿ah? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Cuidarme desde lo físico. Bueno, ahora hay medidas, hay protocolos, hay un montón de cosas de las medidas para cuidarme de lo físico, para no contraer el virus, y también cuidar estos aspectos emocionales. Esto es como mantener un control activo, ¿no? Saber que me tengo que cuidar. Después, no hacer dramática la situación, es decir, no pensar en pensamientos, que no vengan estos pensamientos como repetitivos de que esto va a terminar en un desastre, o que la pandemia va a matar a un montón de gente. Tratar de como eliminar esos pensamientos que a veces son como muy repetitivos, ¿no? Admitir nuestras limitaciones, es decir, acá hay una parte que sí podemos controlar, y hay aspectos que no tienen que ver con el control que nosotros podemos darle a la situación. El virus no lo podemos controlar. La ciencia está intentando dar respuestas y bueno, y hay un millón de teorías acerca de cómo vino este virus, pero lo importante es entender de que no podemos con todo y que todo no lo podemos controlar. Pedir ayuda a las personas cercanas, a los familiares, a profesionales, cuando haya algo que estemos viendo como que nos hace ruido y que no lo podemos como dominar, es importante pedir ayuda. Y por último, bueno, creemos que a pesar de que estas condiciones que aparecen como adversas, y que esta adversidad es bien distinta, ¿no? Es un poco lo que trajo Gaby al principio, ¿no? Sabemos que hay poblaciones que ya estaban como en situaciones de vulnerabilidad, que han vivido bien distinto esta forma del aislamiento, ¿no? Sobre todo niños o en adolescentes, donde los espacios de referencia, sobre todo de la escuela, eran un espacio además de referencia, un espacio de contención, muchas veces hasta de alimentación, y esos espacios desaparecieron de alguna forma. Las consecuencias seguramente van a ser bien distintas a cuando las condiciones son otras, ¿no? Cuando tenemos nuestra casa, que tenemos distintos ambientes, y aún así se complica. Lo que queremos es como quedar claro que si las condiciones son diferentes las consecuencias, ¿no? Entonces, hay poblaciones
que obviamente hay que atender mucho más porque la vulnerabilidad es mayor. ¿Ah? Pero de todas formas, creemos que aún en estas condiciones como adversas es posible lograr un bienestar emocional, ¿no? Pero este bienestar no entendido como el paradigma de la felicidad, ni voy a estar re bien, sino como ese estado dinámico, ¿no? En donde, bueno, hay días que vamos a estar bien, hay días que vamos a estar mal. Y este equilibrio que va a ser como bien relativo, y lo importante es, bueno, que estas emociones como la tristeza, la angustia, la ansiedad, no nos invadan y no nos dejen o no nos paralicen y no podamos continuar con nuestro funcionamiento. Entonces, bueno, desde ahí es que creemos que en esto dinámico se puede construir ese bienestar emocional. ¿Ah? Bueno, ahora va a seguir Joyce con un conceptito más que queremos dejar. Bien, gracias Fabi. Sí, siguiendo un poco el lineamiento de Fabiana, esto del afrontamiento, ¿no? Yo quería un poco manejar el concepto de resiliencia, ¿no? Que capaz que lo hemos escuchado en algún momento, pero bueno, la resiliencia es como una definición general, no es una aptitud que tenemos los seres humanos, es propia de los seres humanos, para enfrentarnos a una situación de estrés, a una situación negativa, a una situación, bueno, incluso amenazante para nosotros, y no solamente enfrentarse, sino poder acomodarse, también adaptarse, desarrollarse y también tener un aprendizaje, ¿sí? Es una capacidad humana de asumir de una forma flexible situaciones límites que se nos pueden, que se nos puedan presentar, y sobreponernos a ellas, ¿sí? Son como varias cositas. Primero, enfrentar la situación adversa, ir acomodándonos, ¿no? Ir viendo cómo nos podemos ir acomodando, ir recuperándonos de esa situación, pero también que nos deje un aprendizaje, algo positivo. Esto es un proceso que se genera en nosotros, los seres humanos, ante, como ya les decía, situaciones adversas, y no es que ya nacemos resilientes. Es una aptitud que la vamos desarrollando desde nuestra infancia, por ejemplo, desde niños, si se nos presenta alguna situación adversa, va también bueno, los educadores, en los padres, que ante una situación adversa, si nos estimulan para poder resolverla, o capaz que la resuelven ellos por nosotros, o nos dicen, bueno, déjala así, o vos no vas a poder, ¿no? Es importante destacar esto porque por los niños, si tenemos por hijos, sobrinos o nietos, que esto, la resiliencia es algo que desde chiquitos es algo que se va construyendo, no es que nacemos así. Y justamente se va forjando a medida que se nos van presentando situaciones adversas y nos vamos sobreponiendo a ellas, ¿no? Eso es ser resiliente. Y se va construyendo con el tiempo, no surge de un día para el otro, como les decía recién, y como algunas características también de algunos componentes de la resiliencia, es la introspección, que es esto de poder mirarnos hacia adentro, hacia nuestro interior, y preguntarnos a nosotros mismos, bueno, este aspecto de mi vida que me está molestando, que creo que es negativo, que, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Primero identificarlo para después, bueno, si quiero trabajar sobre eso y quiero cambiarlo, ¿qué puedo hacer? Pero así como ver lo negativo, también ver lo positivo, ¿no? Es eso de la introspección, de mirarnos hacia adentro. Después la independencia, saber fijar límites, ¿no? Entre uno mismo y un problema. ¿Sí? Muchas veces surge alguna situación o algún vínculo que sabemos que no es saludable para nosotros, y ahí, si lo identificamos, también es necesario poner un límite, ¿no? Después también la capacidad de relacionarnos, ¿no? Con el otro. De repente algunos más cohibidos o que tienen más dificultades, pero es importante ir como desarrollando esto de la habilidad para poder establecer vínculos, ¿sí? Porque de hecho somos seres sociales, no estamos aislados solos en el mundo.
Después también tener la capacidad para hacerse cargo de los problemas, para hacernos cargo de las decisiones que tomamos, ¿no? Muchas veces cuando tomamos una decisión y el resultado no es el que esperamos, capaz que hay una tendencia, puede ser que exista esa tendencia, ¿no? A decir, no, yo no hice esto, o como sacarnos la responsabilidad, y hasta a veces pasa que se la depositan a otro. Pero bueno, hacernos cargo de las decisiones que tomamos, de nuestras responsabilidades y aún de nuestras equivocaciones también, ¿verdad? Después también el humor. Es importante también tener una predisposición a esto de un espíritu de humor, ¿no? De alegría, de encontrar la parte cómica, si se quiere, dentro de una situación adversa o trágica. A veces es difícil, pero hay personas como que siempre hay alguien, por lo general, que ante una situación adversa, dice algo que capaz que a alguno le puede caer medio chocante, pero capaz que es una forma también, un mecanismo de defensa de poder, sobreponernos un poco a esa situación, porque a veces... El sentido del humor, ¿no? El sentido del humor. Ahí va. Claro, porque muchas veces contactarnos con el dolor o con una situación adversa puede ser muy doloroso, entonces a veces buscamos como otros recursos para poder hablarlo. Después la creatividad, ¿no? Que es un poco tal vez lo que tenemos que tratar de poner en práctica ahora. Estamos más tiempo en casa, ¿qué hago con mi tiempo? Me pongo a tejer, me pongo a leer, cosas que me quedaron pendientes, o de repente duermo 18 horas por día, exagerando, ¿no? Entonces digo, ser creativos, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué puedo hacer? Esto se ha visto también mucho ahora, mucha gente que se ha quedado sin empleo, por ejemplo, que a ver, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? Y hay que poner como esto en práctica la creatividad, buscar nuevos recursos, ¿no? Después también la autoestima, ¿no? Que tenemos que reconocer que como todos los seres humanos tenemos cosas positivas y reforzar esas cosas positivas, ¿no? Y no dejar que de repente los pensamientos negativos o lo que nos dice el otro, que no servimos o que no servimos para tal o cual cosa, que se instale eso en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, ¿no? Y estas son como algunas características de componentes o características de las personas con resiliencia o resilientes. Y justo en este tiempo que estamos ahora, es como preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque de hecho nos ha cambiado en muchas esferas de la vida, desde el trabajo, la educación, la forma hasta de comunicarnos con el otro, ¿no? Entonces ahí nos lleva a nosotros a repensarnos y cuestionarnos, ¿cómo hago ahora para trabajar? De hecho hay mucha gente que, por ejemplo, está trabajando desde la casa. ¿Cómo hago ahora para comunicarme? Y capaz que no sé usar mucho el WhatsApp, o el Zoom, o el Facebook, o cualquier otra plataforma, o las redes, pero tengo que ver cómo alguien me ayuda, o de a poco ir aprendiendo, porque esto nos va llevando a repensarnos y reacomodarnos a la situación, ¿no? Tenemos que ser como flexibles. Y y esto es un poco como para ir redondeando un poquito, en esto de la pandemia, del COVID, como les decía recién, nos ha llevado a todos a cuestionarnos algunas cosas, incluso a objetivos que teníamos, tal vez como reformularlos, ¿no? Capaz que plantearnos a partir de ahora objetivos nuevos, metas a corto plazo, porque... Es otra charla que también podemos dar, tenemos ahí sí, una representante. Exacto, porque tal vez los objetivos que teníamos hasta enero o febrero de este año, ya ahora capaz que hay como que repensarlos, o también metas que teníamos a largo plazo, capaz que ahora hay que pensar Tal más cual. en otro tipo de metas más a corto plazo, y Sí. y reinventarnos, ¿no? Reinventarnos, exacto. Y Una también, sí. No, una cosita que me parece como importante también en esto de los objetivos y las metas que teníamos, como poder trabajar con
que bueno, que esas metas o esos objetivos no los pudimos cumplir, pero que en muchos casos no tuvo que ver con nosotros, ¿no? Si bien como trabajar Exacto. todo esto del duelo por no haber podido cumplir, qué sé yo, con un viaje o con el cambio del auto, o con, no sé, objetivos que nos habíamos como podido plantear, y no pudimos cumplirlos, pero no todo tuvo que ver con nosotros, ¿no? Entonces, Exacto. un poquito por ahí me parece que también está bueno como poderlo trabajar, en el sentido de duelo, pero no como algo propio, ¿no? Sino como poder manejar esa angustia que también es válida. Es que esto van los factores externos, cosas que, como decías tú, no podemos controlar y de repente, bueno, nos lleva a repensarnos, replantearnos muchas cosas, y bueno, y también esto del cambio capaz que nos genera miedo, porque todo lo nuevo y lo desconocido, la incertidumbre genera un poco de miedo, de ansiedad, y bueno, pero acá va en nosotros, en la creatividad, y ver, bueno, tenemos esta situación adversa, capaz que dentro de unos años vamos a hablar de esta pandemia y la vamos a recordar. Ah, sí, ¿te acordás que teníamos que salir a la calle con tapaboca, con guantes y no nos podíamos abrazar? Pero bueno, ojalá la podamos recordar, pero también con un aprendizaje. Bueno, a partir de la pandemia del 2020 aprendí a trabajar desde casa, o pude empezar a trabajar desde casa, o pude poner en marcha mi propio emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, son esas, la pandemia como un suceso que nos ha caído, no, por momentos nos ha devastado, nos ha desbordado, nos ha generado una crisis en muchas esferas de nuestra vida, pero sería necesario poder verlo como una oportunidad para nuevas cosas. En lo personal y bueno, para con nuestra familia, nuestros vínculos, en lo social, ¿no? Entonces, ver esto como los cimientos de un edificio que vamos a construir de aquí en adelante con nuevas oportunidades y bueno, ir acomodándonos a los cambios. Y bueno, y voy a terminar con una frase que se las voy a leer. Dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Y capaz que ahora con esto de la pandemia y del aislamiento y todo lo que ha generado, nos sentimos como en ruinas por momentos, porque lo que teníamos pensado hacer se nos vino abajo. Pero como dice esta frase, ruinas desoladas, ¿sí? Pero que nosotros podamos ser los reconstructores de esos muros, de esas ruinas, y aún restaurar ese edificio, esa casa, esa nueva arquitectura. Y bueno, y quería cerrar como con esto para que podamos quedar en nuestra cabecita pensando, bueno, que de esas ruinas, que tal vez algunos nos podamos sentir como que todo lo que teníamos proyectado se nos derrumbó, bueno, verlo como los cimientos y ser nosotros los constructores de nuestra propia casa, de nuestro propio edificio. Muy bien, a nuestra medida y a nuestro gusto, ¿no? Porque ahí yo creo que están las infinitas posibilidades, ¿verdad? Porque de esas ruinas uno, bueno, depende de uno qué construir, ¿no? Así que bueno. Así que bueno, que podamos ser los constructores de nuestro propio edificio y bueno, con nuevas oportunidades y de esta nueva forma o nueva modalidad. Bien. Bueno, bien. Bueno, yo tengo preguntas. sí, preguntas y hay unas recomendaciones tipo punteíto, que no sé si están de acuerdo, que pueda leerlas. Es como bien esquemático, pero como para dejar también algo así como claro. Y creo que capaz que estaría bueno ir a las recomendaciones y después las preguntas, así Bien. ya les... Dale, bárbaro. Bueno, nosotros cuando pensamos esta charla empezamos a pensar, bueno, ¿qué dejarles, no? Entonces hay un montón de cosas y como hablábamos al principio, ¿verdad? Todo esto de la salud psíquica, de la salud psicológica es muy amplio. Entonces, bueno, en este recorte que quisimos hacer por el tiempo y bueno, porque es la primera charla, nosotros lo que
queremos como dejarle como sugerencia es, bueno, primero que nada, no exponerse a la sobreinformación, ¿no? Elegir, bueno, qué fuente es confiable, qué mirar y qué no, y bueno, y si vemos que estamos ahí como muy saturados y como repitiendo siempre lo mismo, escuchando siempre lo mismo y repitiéndolo en nuestras cabezas también, bueno, parar eso y no, y bueno, y ir como para otro lado, ¿no? Buscar otro camino. Después también, que lo hablábamos durante la charla hoy, armarse rutinas, esto organiza el psiquismo, ordena, es muy importante, así que eso también alentamos bueno, a que lo podamos hacer. Después hablar de lo que sentimos, o sea, sacarlo para afuera, ¿no? Expresar nuestros sentimientos y bueno, y tratar de que en la medida de lo posible el otro esté ahí para escucharnos y va a tener que hacer esto como en un ida y vuelta, ¿no? Yo capaz que hay días que expreso que me siento fatal, o tal vez pase mucho esto de los cambios de humor, ¿no? Porque lo hablamos también en el equipo, no nos daba el tiempo para tocarlo, pero los cambios de humor pasan, son muy frecuentes. A veces uno se levanta de mañana, está eufórico y dice, ay, voy a hacer, porque tengo el tiempo, voy a hacer esto que me quedó pendiente, leer un libro, qué sé yo, no sé, 1000 cosas. Después de repente al rato le pinta el bajón y está como, bueno, o la desesperanza, y eso pasa. Entonces, eso también me parece que está bueno que nosotros sepamos que en este tiempo son sentimientos normales, ¿no? Bueno, que tenemos que tenernos paciencia y estar ahí como bien presentes para darnos cuenta y tomar eso en el momento y tratar de decir, bueno, la cabeza se me está disparando, voy a centrarme. Para eso también, y como una recomendación, la parte del ejercicio físico o todo lo que podemos hacer con el cuerpo para dejar un poquito de que la mente pare un poco ahí de hablar, es importante. O sea, ejercicio, no sé, si tenemos en casa algún aparato para hacer ejercicio, o ponernos un video y hacer una rutina de algo, podemos hacer yoga o meditación, esas son cosas que, bueno, que ayudan un montón la conexión con el cuerpo para que la mente ahí pare. Bueno, después plantearnos también objetivos alcanzables y a corto plazo, esto que decíamos, ¿no? Porque bueno, con la incertidumbre a veces no sabemos qué va a pasar, ni en cuánto tiempo, pero bueno, capaz que si tengo un objetivo corto, ahí voy a estar más encaminado y si siento y si lo realizo en realidad, voy a tener esa gratificación de que lo pude realizar. Bueno, después mantenerme en contacto con personas cercanas, de mi familia, mis amigos, por los medios que pueda, y con compañeros de trabajo también, porque a veces, bueno, no nos estamos viendo, pero ellos están también ahí, es importante, ¿no? Que nos puedan aportar también otras cosas. Vieron que cada persona aporta cosas diferentes, entonces está bueno que ahí podamos compensar. Bueno, estar atentos a nuestro entorno, y esto en realidad es por si tenemos personas cercanas que tengan patologías físicas o patologías psiquiátricas, porque también sabemos que en este tiempo las personas que tienen patologías psiquiátricas se puede ver agravado, ¿no? Y bueno, y ahí está bueno estar atento y pendiente del otro. O de un vecino, ¿no? Porque también puede ser que haya algún vecino que esté solo o sola, y bueno, está bueno como tener esa empatía y esa, bueno, cosa de estar ahí como preguntando por el otro también cómo está. Bien, y después, como último punto, como la importancia de pedir ayuda, ¿no? Si vemos que nosotros solos no podemos, y si vemos que hemos hecho de todo, y bueno, y no estábamos avanzando, y yo también habló de unos ciertos plazos, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de las personas con depresión, pero esto yo creo que es para todos. Si vemos que estamos como estancados y cada vez nos sentimos peor, bueno, pidamos ayuda porque bueno, hay profesionales que nos pueden ayudar. Así que, bueno, esas son como las recomendaciones un poquito cortitas. Cada punto daría para hablar un montón, pero bueno, por lo menos para dejarles algo claro, algo un poco más claro. Bien, no sé si Karen querés ahí leer o comentar, sí, si alguno... Voy a retomar las preguntas, que bueno, con el tema que preguntaba hoy y comentaba hoy Janina, tenemos a Gabriela que nos dice que en el tema de ser multirol agregaría al de ser mamá, maestra y amiga, que si bien ese es un rol que siempre se tiene, ahora es mucho más demandado. Sí. Y sigue diciendo que porque los chiquilines, porque los gurises están encerrados y le hace pila de falta a los amigos con los que chivean. Y ese también es un gran tema. Ahora, bueno, incluso con este juego, ahora con esto de la vuelta a clases también.
Sí, todo el tema de la educación, yo creo que es como para otra charla, ¿no? Incluso yo Sí. pensaba que acá en Espacio Serendipia tenemos maestras bueno, que ahora están como también con el tema de las plataformas y el tema, bueno, de todo, cómo siguen a sus alumnos, como las que pueden seguir a sus alumnos, ¿no? Porque hay gente que no tiene conectividad, entonces digo, todo eso es como un mundo súper también gigante, que bueno, capaz que le podemos proponer a las maestras que si ellas quieren armarse algo, si pueden, si encuentran un momento, capaz que también hacemos una charlita de eso, porque me parece súper interesante Sí, la puede ser educación. muy interesante, sobre todo para ese tipo de preguntas, ¿no? Después tenemos la pregunta de Carolina, que nos dice, ¿qué recursos podemos utilizar como de autocontrol cuando la rutina es sofocante? Me Sí, parece que ahí va de la mano de las recomendaciones que recién les sí, comentabas, ¿no? sí. Sí, de la mano de las recomendaciones y también en esto de, bueno, que las rutinas sean flexibles y que cuando nos vemos sofocados como poder poner distancia, ¿no? Como reconocer el límite propio. Hasta acá puedo y hasta acá no puedo. Y soy mamá, pero no soy maestra. No estoy formada para ser maestra, ¿no? Me parece que un poco por ese lado, porque esta cosa como de la del caos en cuanto a los roles, también nos puede colocar en esto de la sobreexigencia. Y Exacto, eso eso mismo iba a también, decir. y eso tampoco está bueno, ¿no? Como poder reconocer el límite propio. Exacto, sí. Bueno, después Janina nuevamente nos decía, con el tema se me vino a la mente una frase de Mario Alonso Puig. Si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Me parece que es una frase que está muy, muy linda también para Sí, tomar. está muy bueno. Muy Sí, bueno. sí, organizar ahí el pensamiento y no pensar tanto en lo que no quiero, porque Claro. ahí voy a generar más de lo que no quiero, ¿no? Y sí enfocarme en lo que quiero, bueno, ¿qué quiero? Bueno, quiero esto, bien, y ahí, bueno, no sé, capaz que medio como los caballos ahí, quiero esto y bueno, voy por ello. Y bueno, Natalia nos dice, es un tiempo de repensarnos y proyectar desde nuestro presente nuevos proyectos. El autoconocimiento es la base para eso. Sí. Gracias, Natalia. Bueno, gracias a Gracias. todas. Y bueno, y después Silvia, que nos dice gracias, nos agradece. La verdad, muy claros los consejos. Abrazos. Gracias. Gracias por las preguntas, gracias por este tiempo también. No sé si alguien más quiere aprovechar estos últimos minutos para preguntar algo más, para evacuarse alguna duda. Ahí están agradeciendo Bien, por bien. la charla. En realidad agradecidas nosotras por haber estado y porque nos hayan acompañado en esta propuesta. Gabriela dice que le encantó el cierre de Joyce. Bueno, gracias. También para nosotros también es importante tener una devolución porque para mejorar y bueno, ustedes son parte de esto porque también sin ustedes No sería y posible. sin su participación no sería posible, exacto. Sí. O sea que bueno, agradecidas nosotras y bueno, no sé si hay más preguntas o... Es muy amplio, el tema es súper amplio, da para mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, es como, esto es un recorte, digamos, de todo lo que estamos viviendo un poquito ahora, ¿no? Uh-huh. No sé si se podrá habilitar los micrófonos, por si alguien quiere decir algo, no sé si está la posibilidad. Una última cosita que me gustaría como en esta forma en esta nueva forma como de relacionarnos, hemos visto como este aumento de iniciativas solidarias, ¿no? Y de estas iniciativas que tienen que ver con la cooperación con el otro y que me parece que están buenas porque de alguna manera ayudan como a recomponer este tejido social que hoy aparece como debilitado. Y bueno, implica nuevas formas de relacionarnos con el otro, también desde la cooperación y desde la solidaridad, y me parece que están buenas y también podrían formar parte como de esas recomendaciones que dejamos sobre el final. Y bueno, también desde Espacio Serendipia decirles que bueno, que estamos abiertas para lo que nos quieran preguntar por privado, si quieren, no sé, si alguna duda quedó, o si quieren recibir la grabación como para volverla a escuchar, también nos escriben. Y bueno, estamos acá, estamos para ustedes, y yo súper feliz y agradecida, y bueno, y ojalá, como dije antes, que sea la primera de muchas. Bueno, ahí Janina nos dice, por ejemplo, que está muy contenta y feliz de conocerlos, y que saber que las personas que han ayudado a salir adelante a sus familias son hermosas personas.
No, Y bueno, gracias, agradecerles gracias, a ella Janine. por estar acá, y por supuesto Sí, a su familia también. sin dudas. muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Vamos cerrando, sí, sí. Perfecto. Gracias y bueno, seguimos esperando los Gracias. comentarios. Un Gracias beso a a todos. todas. Bueno, Besos. gracias. Buen día para Chao. todos. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias. Chao.